Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. En este día tenemos la grata visita de uno de los egresados destacados de la Universidad Mariana. Me refiero a Monseñor Luis Rafael Sarama Pascualeto, que está con nosotros en el programa Escenarios, un programa que invita a promover el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Pues Monseñor, bienvenido a esta su tierra, también a la Universidad Mariana. Nos alegra tenerlo en este día en nuestro programa y la presencia suya pues es significativa también en nuestra región. Bienvenido. Muchas gracias, Felipe, por esta oportunidad de compartir estos momentos con ustedes y estar aquí en la tierra. Monseñor se convierte en el primer párroco hispano en la Arquidiócesis de Atlanta y además es el primer obispo colombiano en Estados Unidos. Pues Monseñor, eso es una noticia que nos hace sentir orgullosos a la gente, de las personas que somos de esta región. ¿Para usted qué significa? Mira, yo creo que a mí todavía me ha costado digerir que soy obispo. ¿Sí? Fue una noticia que me sorprendió a mí mismo. Yo estuve muy contento y estaba muy contento siendo párroco en un pueblito pequeño en el norte del estado de Georgia. Y después el arzobispo me llamó a trabajar con él en la arquidiócesis como uno de sus vicarios. Y a los poco tiempo me llegó la noticia, la llamada telefónica que cambió mi vida, de que Santo Padre me había nombrado obispo auxiliar en Atlanta. ¿Y cómo fue ese diálogo, Monseñor? El que me llamó a darme la noticia fue el arzobispo. El arzobispo como que le había pedido al nuncio que él era el que quería darme la noticia. Eso fue un 7 de julio del 2009, a las 2 de la tarde. Ya me quedó todo muy grabado. Muy bien. ¿Y esa experiencia para usted, cuál fue su respuesta a Monseñor? Silencio. Silencio. Yo no creía lo que había escuchado. Tanto es así que el silencio fue tan largo que el arzobispo del otro lado del teléfono me decía, Luis, ¿estás ahí? Luis, por favor di algo. y él se ríe porque él cuenta a la gente cuando tiene la oportunidad. Dicen, ¿ustedes saben cuál fue la primera respuesta cuando yo le comenté que el Santo Padre lo había nombrado obispo? Dice, lo primero que dijo fue, ¡wow! No más. Ya. Monseñor, usted es egresado en ese entonces del Colegio Seminario en nuestra ciudad de Pasto. Sí. Posteriormente hace sus estudios de Filosofía y Teología en la Universidad Mariana. De esas experiencias de formación, ¿qué recuerda aquí de sus paisanos, de sus amigos cercanos en la ciudad de Pasto? Mira, a mí la experiencia en el Seminario Conciliar cuando terminé mi bachillerato allá fue una experiencia muy positiva porque el grupo que nos graduamos, que fue la primera promoción del Seminario Conciliar como colegio, solamente éramos 15. Para haber pasado de un grupo de casi 50 por salón, llegar a un grupo donde solamente éramos 15, lo que a mí más me ayudó fue el sentirme tratado como persona, no como un número más en el grupo. Y yo me acuerdo que el primer día que llegué al colegio seminario, estaba conversando con unos compañeros, y el prefecto se acercó y me dijo, Luis, y yo no contestaba. Entonces volví a decir Luis, y yo no contestaba, porque yo estaba acostumbrado que en el otro colegio siempre me llamaban Sarama. Y aquí cuando me llaman por mi nombre propio, me costó darme cuenta que me estaban llamando a mí. Pero ahí fue donde empezó ese como despertar a una identidad propia. Eso me ayudó muchísimo el seminario como tal, el colegio. Y después cuando entré a la Universidad Mariana, que en ese tiempo no era universidad todavía. Era instituto. Era el Instituto Mariano. Ya. Y fue durante el proceso de mis estudios ahí cuando lo consiguieron que lo hicieran universidad.
Usted estuvo 11 años como profesor en la institución Carmelitas, en el colegio militar, como educador. ¿Cuándo llega esa vocación, el deseo de ser sacerdote, esa vocación? A mí me hacen esa pregunta y, como te digo, lo que pasa es que yo pienso que eso es como muchas veces las personas cuando se piensan casar, que sí quieren casarse, pero tienen miedo de dar el paso. ¿Sí? Y entonces buscan disculpas para mantenerlo. Yo creo que yo sentía el deseo de ser sacerdote, pero como que tenía el temor de dar ese paso. Siendo joven, era profesor, tenía la vida, digamos, de un joven, claro. y me costaba pensar tener que desprenderme de lo que tenía. Entonces siempre busqué como una disculpa para detenerlo, frenarlo y decirle después, como dicen los mexicanos, decirle al Señor al rato. Ya. ¿Sí? ¿Y cómo se decidió? La decisión vino en el sentido de que teniéndolo todo había un vacío en donde yo no podía disfrutar lo que tenía plenamente. El estarse uno autonegando en la vocación, cuando uno sabe que la vocación está ahí, eso a uno lo va desgastando, ¿sí? Entonces llegó un momento en donde yo tenía que ser sincero, o sea, ¿qué voy a hacer? O digo sí ya, o definitivamente lo hago a un lado y continúo con lo que tengo. Y el Señor ganó. Bien, en ese proceso de acompañamiento vocacional, ¿quién estuvo? Además, porque usted también hace parte del Comité de Vocaciones en la Arquidiócesis de Atlanta, ha estado motivando a muchos jóvenes para seguir las huellas del Señor Jesús. ¿Quién lo acompaña en esa decisión a madurarla y a decidir ser sacerdote? Yo guardo un recuerdo muy grande, muy grato del Padre Jaime Álvarez. El Padre Jaime Álvarez yo lo conocí desde niño porque él era muy amigo y cercano de la casa, ¿sí? Y las conversaciones con él, el ver la humanidad del sacerdote, porque muchas veces uno simplemente ve al sacerdote cuando celebra misa, pero uno no ve la humanidad del sacerdote, ¿sí? Sí, claro. Entiendo, la cercanía. La cercanía, ¿cómo es un sacerdote? Porque muchas veces hay gente que a uno le pregunta, ¿y usted duerme? Es como si uno fuera un ser extraterrestre, pero la cercanía, la compañía, el diálogo, esa fue una de las personas que me acompañó en mi proceso vocacional, una compañía fuerte y importante. Monseñor, las palabras del Papa Francisco, el Papa actual, de que nuestros pastores deben tener olor a oveja, ¿cómo las asume usted? Yo creo que el sacerdocio, si uno no lo vive con nuestra gente, uno no está siendo sacerdote. Lo que a uno lo enriquece, lo que a mí como sacerdote me enriquece, es el poder compartir con la gente, ¿sí? La celebración de la Eucaristía es un momento importante, pero de ahí tiene que continuar la misión, el celo apostólico, ¿sí? ¿Cómo uno transmite ese amor que uno celebra después en la vida diaria? ¿Cómo uno se acerca a las personas? ¿Cómo uno comparte con ellos? Más adelante él nos contará sobre esta experiencia que ha asumido en Estados Unidos y además también del trabajo que hace con los emigrantes en esta zona sur de los Estados Unidos. Ya volvemos con Telepasto, Mirada Sur. El Departamento de Idiomas de la Universidad Mariana tiene abiertas las inscripciones para diferentes cursos de idiomas. Inglés en 2 modalidades, intensivo y semestral, diferentes horarios. Cursos de alemán, francés, italiano y portugués.
Moderno laboratorio de práctica, docentes altamente calificados, enfoque comunicativo, exámenes internacionales, cursos personalizados. Mayores informes al teléfono 731-4923, extensión 242. Telepasto, Mirada Sur. Ciudad Sorpresa, Ciudad Carnaval, Ciudad Arte, Ciudad Escenario. 14º Festival Regional de Teatro Ascún Cultura. Del 7 al 12 de octubre, la Universidad Mariana de Pasto acoge a 100 artistas de las universidades de Valle, Cauca y Nariño. Informes Universidad Mariana, 731-4923, extensión 137. Telepasto, Mirada Sur. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Continuamos con Telepasto, Mirada Sur. En Escenarios está con nosotros Monseñor Luis Rafael Sarama. Él es arzobispo auxiliar en la Arquidiócesis de Atlanta, Estados Unidos, orgullosamente pastuso, y en nuestra compañía ha compartido sus experiencias de vida en la ciudad de Pasto. Y ahora queremos compartir, Monseñor, esa experiencia cuando en el 2009 lo nombran obispo auxiliar de Atlanta, el trabajo que ha desarrollado. ¿Cuál ha sido esa experiencia como pastor, como guía de toda una población grande de Estados Unidos? El reto más grande que yo he sentido que tengo como obispo es, siendo párroco uno tiene una comunidad, uno tiene una familia, ¿sí? Y uno en el trato diario, uno es cercano. Como obispo uno tiene toda una diócesis. Y uno visita las parroquias, uno está por confirmaciones, por fiestas pastorales, pero es más difícil tener ese contacto personal, persona a persona. Uno saluda, está por 1 hora o 2 horas, lo que demore la celebración, pero eso es todo. Y el reto es cómo en ese momento, en esas circunstancias especiales, uno puede hacer importante ese momento para las personas. Como poder insertarse. Cómo uno puede insertarse, cómo puede darle la importancia que ellos se merecen en ese momento. No es fácil, no es También fácil. En esta zona hay muchos migrantes y hay jóvenes que están muy metidos en ese problema del narcotráfico. ¿Usted ha acompañado esta realidad también, Monseñor? La realidad del emigrante es el sueño de tener dinero, ¿sí? Me acuerdo que un joven, en una ocasión le pregunté que por qué a los 16 años había decidido dejar México y cruzar la frontera, ir a Estados Unidos. Y me dijo que porque había visto un amigo que había regresado de Estados Unidos que tenía un par de zapatos tenis nuevos. Y él quería tener ese par de zapatos también. Ese era el motivo. Ese fue el motivo para él cruzar la frontera. Ya. Monseñor, ¿ha tenido en su experiencia pastoral la oportunidad de visitar la Santa Sede, de estar con el Santo Padre? En mayo del año pasado fue mi primera visita ad limina a Roma y tuvimos la oportunidad de estar con el Papa Benedicto XVI en una audiencia con los de la provincia de Atlanta. Éramos 8 obispos, entonces fue realmente una audiencia muy personal y fue muy poderosa, muy llamativa para mí ese momento. Yo nunca en mi vida me imaginé estar en esas situaciones. Y yo creo que cuando estaba allí en el Vaticano esperando tener la audiencia con el Santo Padre, yo me pellizcaba muchas veces para decir, ¿esto es verdad? ¿Dónde estoy es verdad? ¿Lo que está pasando es verdad? Muy emocionante. Es muy emocionante, es muy emocionante, es muy emocionante. Y ver la iglesia allí y ver que uno tiene una responsabilidad, eso a mí me puso a pensar mucho. ¿Qué le gusta de esta región, señor? ¿Qué me le llama la atención?
cada vez que visita esta parte de Colombia? Para mí es un reto muy grande porque recuerdo, o sea, me echa atrás en toda mi experiencia de vida hasta que yo salí hacia los Estados Unidos. Los recuerdos gratos, los recuerdos bonitos, el proceso de crecimiento, las locuras de joven, los carnavales, ¿sí? Las ocasiones en que me pasé de tragos, ¿sí? Todas esas cosas uno las ve ahora con una perspectiva diferente y dice, todo esto fue parte de mi proceso de formación en mi vida y cómo yo le puedo agradecer a Pasto lo que hizo en ese proceso de formación de mi vida. Las procesiones bellísimas de Semana Santa, que yo cuando uso el incienso, me acuerdo desde desde el martes santo, Pasto huele incienso. ¿Cuál es el fuerte de la arquidiócesis, Monseñor, en el ambiente pastoral? La parroquia, la vida parroquial. Las estructuras parroquiales. Las estructuras parroquiales, eso es el fuerte. Es increíble ver la vida que tienen las parroquias en Estados Unidos, ¿sí? ¿Y cómo se estructura una parroquia? Cuéntenos. Es la vida, funciona en base a voluntarios. En estructuras. Hay estructuras, hay administrador, o sea, uno como párroco prácticamente se encarga de la parte pastoral, porque uno tiene el consejo de finanzas, tiene el consejo parroquial, que son los que ayudan al párroco a manejar la iglesia. Uno hace que el parroquiano se involucre dentro de la vida de la parroquia, ¿sí? ¿Usted qué escucha de Colombia cuando está en Atlanta? ¿Cuáles son las noticias que usted escucha del país? Yo trato de mantenerme informado acerca de Colombia a través de leer, a través del internet, entrando en los diferentes periódicos de Colombia. Es la forma como busco saber qué es lo que está pasando en Colombia. ¿Y qué escucha? ¿Qué lee usualmente? Mira, leer los periódicos hoy en día yo creo que es algo que a mí realmente ya poco me llama la atención, porque las noticias no son buenas. Por lo general siempre son conflictos. Y muchas veces leyendo los periódicos de Colombia me causa frustración la guerra entre los poderes en Colombia. La Corte Constitucional, la Corte Suprema, todas esas cosas, todos se están peleando, todo el mundo se demanda a todo el mundo. Y digo, ¿quién manda? No tengo ni idea. Entonces me causa como un poco de frustración cuando yo leo esas noticias. Ya. Monseñor, volviendo un poco al tema de su vocación sacerdotal, leía en un texto que habían escrito sobre usted que su primera iniciativa era llegar a ser piloto, pero por alguna dificultad en la vista no pudo lograr ese sueño. Y luego sí optó por el sacerdocio. ¿Es cierto eso? Es verdad, es verdad. Para mí fue una frustración muy grande porque cuando terminando, se acercaba el término del bachillerato, terminando mi bachillerato, busqué aplicar para una escuela de aviación, pero porque tenía miopía, no me aceptaron. Entonces todo el sueño de volar se acabó. Pero mi hermano me dice hoy en día, Luis, a ti te gustaba viajar y por tu trabajo te toca viajar. Entonces tienes las dos cosas que tú querías, ser sacerdote y vuelas. No como piloto, pero vuelas con mucha frecuencia, entonces el Señor te ha compensado. Digo, sí, de verdad, porque a mí me gusta viajar mucho en avión. También amante al cine. Amante al cine cuando tengo tiempo, Además de eso que mi día libre es lunes, es mi único día libre. Es muy difícil que uno encuentre a alguien libre también el lunes, y a mí no me gusta ir al cine solo. Ya, y también de los deportes. Me gusta salir y trato 3, 4 veces a la semana salir a trotar, 3, 4 millas cada vez. Y porque eso me ayuda mucho a destensionarme y a botar la energía.
Muy bien. Dentro de los emprendimientos actuales, Monseñor, ¿cuáles son sus compromisos, la visión que usted tiene dentro de su misión pastoral en Atlanta? Mira, una de las responsabilidades que me ha encomendado el arzobispo es manejar la oficina de la formación familiar y catequética de la Arquidiócesis de Atlanta. Y estamos trabajando en la forma de cómo presentar nuestra fe en una forma llamativa a nuestra gente, ¿sí? No en una forma reactiva, porque nosotros en nuestra fe somos como muy reactivos, estamos reaccionando siempre a lo que está pasando, pero cómo nos podemos volver proactivos en presentar la belleza y atraer a través de la belleza de lo que nosotros creemos. Entonces ese es un plan en el que nosotros estamos trabajando fuertemente ahora, para ver qué clases de programas y en qué clase de forma nosotros podemos formar los catequistas para que puedan ayudarnos en la formación de nuestra gente, pero de una forma atractiva, donde dé gusto uno aprender, saber, no porque me estoy defendiendo, sino porque hay una riqueza que tengo que aprovecharla. Claro que sí. Usted precisamente está en esta región de Atlanta, que hay mucho protestante dentro del conjunto del pueblo de Dios, llamémoslo así, y dentro de esta experiencia, ¿cuál reto ha asumido frente a esa realidad, Monseñor? ¿Usted cree que la Iglesia Católica está en crisis en ese sentido? Mira, yo digo, nosotros hemos aprendido allá muchísimo de los protestantes. Sobre todo, nosotros los católicos somos como temerosos de dar la bienvenida al que llega a la iglesia, así sea católico. Nosotros simplemente dejamos que la gente entre y se siente. Los protestantes siempre están esperando en la puerta. Tienen gente que está preparada, ustedes saludan, ustedes los hacen sentar. O sea, desde el primer momento hay una bienvenida. Nosotros eso no hacemos. Es una atención bien especial también. Es una atención, desde el principio la persona se siente importante. Allá en Estados Unidos, por vivir en ese mundo donde la competencia con los protestantes, hemos aprendido a que tenemos que prepararnos de la misma manera. Como nosotros hacemos equipos de la bienvenida. Importante la cercanía, la cercanía, la acogida, ¿sí? Que se llegue a un sitio donde uno se sienta acogido desde el principio. Hay, por ejemplo, después de las misas, hay grupos en que se encargan de tener café con donuts o cosas así para que la gente se pueda quedar compartiendo después un momento, puedan platicar, cosas por el estilo, que son importantes, que son muy importantes. En la creación de comunidad, que es lo que uno tiene que hacer, es crear comunidad. ¿Mucha esperanza con el Papa Francisco, Monseñor? Yo creo que todo el mundo tenemos esperanza. La alegría de tener un Papa con esas señales que ha dado en estos últimos meses, en este año que ha llevado de su pontificado, ¿qué le ha llamado la atención del Santo Padre? Algo de que a mí me fascina es la claridad con que él habla. Cuando él habla, cuando él predica, uno no tiene que pensar qué dijo. Es demasiado claro para uno entender el mensaje, ¿sí? Directo, simple, profundo. Eso, y la cercanía con la gente también es algo espectacular. Monseñor, pues despidamos esta entrevista con su bendición y también con un saludo a todos los televidentes de San Juan de Pasto que nos han seguido en este momento. Simplemente hay que echarle ganas en la vida y acordarse que el estudio no simplemente es algo intelectual, sino que uno tiene que fertilizar lo intelectual con el corazón. Entonces es cuando se encuentra esa armonía en la vida de nuestra, ¿sí? No guardemos el corazón, dejemos que fertilice nuestra razón para que pueda encontrar sentido lo que a nosotros el Señor nos ha dado. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares, en sus trabajos, donde quiera que estén, y que los acompañe el Señor en su proceso y en su caminar en su vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él es Monseñor Luis Rafael Sarama Pascualeto, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Atlanta, orgullosamente pastuso. Les agradecemos su atención y los esperamos en nuestra próxima emisión.